Hola, en este vídeo veremos todo lo relacionado al patrón prototype o de prototipado. Vamos a empezar con la definición. El objetivo de este patrón es la creación de nuevos objetos mediante duplicación de objetos existentes llamados prototipos que disponen de la capacidad de clonación. Digamos que tienes un objeto y quieres crear una copia exacta a él. ¿Cómo lo harías? En primer lugar, deberías crear un nuevo objeto de la misma clase. Después, debes recorrer todos los campos del objeto original y copiar sus valores en el nuevo objeto. Pero hay que tener en cuenta que no todos los objetos se pueden copiar de este modo, porque hay algunos de los campos de las clases o de los objetos que pueden ser privados o no ser visibles desde fuera del propio objeto. El patrón prototype precisamente proporciona un método alternativo para crear instancias de nuevos objetos copiando o clonando una instancia de un objeto existente. Así puedes evitar el gasto de crear una nueva instancia utilizando este concepto. ¿Cuándo usar este patrón? Cuando tu código no deba depender de las clases concretas de objetos que necesites copiar, o cuando quieras reducir la cantidad de subclases que solo se diferencian en la forma en la que se inicializan sus respectivos objetos. Si observamos la intención del patrón, se verá que la idea central de este patrón es crear un objeto que se basa en otro objeto. Este objeto existente actúa como plantilla para el nuevo objeto. Cuando escribes código para este patrón, en general, se ve que hay una clase o interfaz abstracta que desempeña el papel de un prototipado abstracto, que es la que nos sirve de plantilla. Este prototipo abstracto contiene un método de clonación que se implementa mediante prototipos concretos, que son otros objetos y otras clases, como vamos a ver ahora en el ejemplo. En definitiva, un cliente puede crear un nuevo objeto pidiendo a un prototipo que se clone a sí mismo, ¿vale? Con lo que podemos decir que las ventajas, ¿vale?, de este patrón que nos da el uso de este patrón es que si no deseas modificar el objeto existente porque quieres experimentar primero con este objeto antes de modificarlo. Puedes clonar objetos sin acoplarlos a sus clases concretas, eso lo vamos a ver en los ejemplos. Puedes incluir o descartar productos en tiempos de ejecución. En algunos contextos puedes crear nuevas instancias a un costo menor. Puedes crear objetos complejos con más facilidad. Puede centrarse en las actividades clave en lugar de centrarse en procesos complicados de creación de instancias. Por ejemplo, una vez que ignoras los complejos procesos de creación de objetos, puedes simplemente comenzar con la clonación o copia de objetos e implementar las partes restantes. O deseas tener una idea del comportamiento del nuevo objeto antes de implementarlo por completo. Los inconvenientes de este patrón es que clonar objetos complejos con referencias circulares puede resultar, pues en ocasiones, bastante complicado o problemático. Un ejemplo de la vida real podría ser que supongamos que tienes el plano de una vivienda y quieres hacer cambios para una futura obra, pero no quieres modificar el plano original, con lo que haces una fotocopia del plano y las modificaciones que quieres hacer las haces sobre la fotocopia y no obviamente sobre el plano original. Y si nos vamos a un ejemplo un poco más orientado al mundo de la computación, pues supongamos que ya tienes una aplicación estable y en el futuro es posible que desees modificar la aplicación con algunos pequeños cambios. Pues se debe comenzar con una copia de la clase original, realizar los cambios y luego analizarla más, porque no deseas comenzar desde cero, ¿vale? Simplemente para hacer un cambio, pues quieres hacer cambios sobre las clases que ya estén implementadas, pero sin modificar. Todo lo que hemos dicho sirve indistintamente para cualquier lenguaje de programación, porque es el patrón prototype. Si nos centramos en lo que es C# concretamente, hay una interfaz que se llama iClonable que podemos implementarla en cualquier clase, que nos da el método de clon que podemos implementar.
En los ejemplos que vamos a hacer, vamos a implementar el método clone directamente por nuestra cuenta. Aunque, obviamente, si queréis utilizar el método iClonable de C#, pues aquí lo tenéis y podéis ver qué es lo que hace y nos ayuda a implementarlo. Pero como lo que quiero es que aprendamos un poco, llegar al kit de por qué se utilizan todas estas cosas, prefiero implementarlo por nuestra cuenta. Como lo mejor es ver un ejemplo, vamos a empezar con este, ¿vale? En este caso, aquí teléfono es el prototipo. Es una clase abstracta que tiene un método abstracto llamado clone. Android y iPhone son las clases concretas, es decir, prototipos concretos, que heredan de teléfono. Ambas clases concretas han implementado el método clone. En este ejemplo, inicialmente se ha creado un objeto teléfono con un precio predeterminado, que posteriormente vamos a modificar dependiendo de su modelo. El cliente en este caso es ProgramCS dentro de esta implementación. Ahora lo vamos a ver. Dentro de la clase teléfono hay un método llamado setPriceSeguro. Este método genera un valor aleatorio entre 50 y 100 euros. Este valor se agrega al precio base antes de calcular el precio final. Por último, el precio base de un modelo de teléfono se establece a través del constructor de los prototipos concretos, en este caso Android o iPhone. Ya si aterrizamos todo esto en código, os voy a dejar el diagrama en una imagen para que vayáis situándoos, pero si nos vamos al explorador de soluciones, aquí en el ejemplo 1, veremos nuestras tres clases. Por un lado tenemos teléfono, que sería nuestra clase de prototipado, y luego la clase Android y iPhone. Teléfono es la clase de prototipo y iPhone y Android son las clases concretas. Si analizamos primero qué tiene teléfono, pues teléfono tiene por un lado las propiedades, tiene un precio base y un precio final y un string para que le pasemos el modelo, ¿vale? Para que le asignemos a un teléfono un modelo. Y luego tenemos el método que he comentado, que es el de setPriceSeguro, que simplemente devuelve un número random de 50 a 100 para añadirle, que es como añadirle un bonus al precio del teléfono por hacerle un seguro, ¿vale? Y este es el método más importante, o sea, el que os tenéis que quedar, que es un método abstracto que devuelve la propia entidad, o sea, la propia clase, y se llama clone. Esto obviamente le podríais llamar como quisierais, clonat o clon lo que queráis, ¿vale? Y al ser abstracta, lo que nos obliga es en las clases que heredan de esta clase a tener que implementarlo. Por ejemplo, si nos vamos a Android, vemos que Android es una clase que implementa la clase del prototipo teléfono, ¿vale? Entonces, si yo le quitara este método, nos daría error y nos diría, oye, tienes que implementar la clase abstracta que te está obligando teléfono. ¿Vale? Entonces, si nos pusiéramos aquí y le diéramos aquí a resolver incidencias, pues implementar clase abstracta y te implementaría, o sea, te pondría aquí la firma de lo que tienes que implementar. Nosotros, como ya lo tenemos implementado, pues simplemente devolveríamos el MemberWiseClone como un Android, ¿vale? Como una clase de Android. Esto lo vamos a explicar ahora en el siguiente ejemplo. En iPhone, pues nos pasa lo mismo. En iPhone tenemos exactamente la misma estructura y como podemos ver en el constructor tanto de Android como de iPhone le pasamos el modelo y aquí podríamos hacer cualquier cálculo. Si el modelo es superior a 1 de 10, pues voy a incrementar el precio en 100, lo que quisiéramos, ¿vale? Eso podríamos hacerlo aquí en el constructor. Y el precio base, pues mientras que en Android está puesto a 200, en iPhone está puesto a 700. Ahora en la demo vamos a ver pues cómo funciona y cómo se crean clones de las clases. Y por último, si volvemos a cualquiera de la clase concreta, por ejemplo iPhone, vemos que a la hora del método de clonar, la sobrecarga del método clonar,
lo que hace es devolver un thisMemberWithClone. Esto lo que hace, si vemos la definición del método, es crear una shadow copy del objeto. Hay dos tipos de clonado, o shadow o deep. Eso lo vamos a ver más concretamente con ejemplos en el siguiente vídeo, para no mezclar conceptos. Pero el único concepto que te tienes que quedar es que utilizando el MemberWithClone lo que hace es crear una copia shadow de la clase sobre la que la estás haciendo, en este caso el this, y lo casteamos porque, si te das cuenta, está devolviendo un teléfono, ¿vale? Lo que devuelve este clon es un teléfono, porque es lo que nos ha marcado la firma de la clase del prototipo de teléfono. Entonces, como iPhone hereda de teléfono, podemos devolver esta clase como casteada como una clase de iPhone, ¿vale? Que es la clase concreta del prototipado. Para que más o menos tengáis claros los conceptos, cuando nos referimos a shadow copy nos estamos refiriendo a una copia superficial, y a una deep copy o un copiado profundo, como ya comento, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo de forma más amplia para que entendáis los conceptos. Y ahora lo que vamos a hacer es una demo con todo lo que hemos visto del patrón prototype, pues para que asentéis un poquito esos conocimientos. Primero, si vamos aquí al Program CS, que es donde estamos ejecutando la entrada del programa, veremos, y primero quiero comentar que aquí vais a ver unos namespace de ejemplo 1, luego más abajo vais a ver ejemplo 2. Estos son simplemente, como hay varios ejemplos y las clases se llaman igual, la forma que tengo de diferenciarlos es poniendo este namespace, ¿vale? Para que no lo veáis raro. Realmente, si yo solo tuviera un ejemplo, este ejemplo, esta parte del código de ejemplo 1 sobraría. Solo quería dejarlo claro por si os resulta un poco extraño. Pues lo que vamos a hacer es, en la demo vamos a crear primero una variable Android, que es de teléfono, con el constructor de la clase Android. Y también vamos a crear un iPhone también con el constructor de iPhone, pasándole el modelo. Tanto Android como el iPhone recibían por parámetro en el constructor el modelo. Y después vamos a crear otra variable que simplemente es teléfono, y es a la que vamos a asignarle luego los clonados de las clases. Pero en principio no asignamos nada. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a clonar el estado vamos a llamar a la clase de Android a clone, y lo que va a hacer Android es devolvernos, como hemos dicho antes, una shadow copy de la clase, con lo que el precio base será 200 y el modelo será el que le hemos pasado por parámetro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que entendáis el tipo de copias, lo que vamos a hacer es, en teléfono le vamos a asignar un clonado de la clase Android, y le vamos a poner también a Android que el precio base es 300, ¿vale? Recordar que directamente en el constructor aquí lo que devolvía era un 200, eso tenerlo claro. Pues hemos creado la clase, le hemos asignado a Android el precio base 300, ya lo que vamos a decir es que el teléfono, que sería el clonado del Android, el precio base el precio final es el precio base más un número random, que sería el precio del seguro, lo que nos costaría hacer un seguro. Y aquí ahora viene lo interesante. Si vemos aquí, vamos a poner por consola que el teléfono, ¿vale? Vamos a pintar el modelo del teléfono, recordar que es el clon que hemos hecho de Android, con su precio base. Y luego vamos a pintar otra vez el modelo de Android, ¿vale? Que es la clase que hemos construido aquí, y también vamos a pintar su precio base. Aquí, ¿qué pasaría? ¿Vale? ¿Qué creéis que pasaría? Pues que aquí debería pintarnos el modelo en ambos casos porque no lo hemos cambiado, pero en teléfono hemos hecho un clonado de la clase de Android, con lo que el precio base deberían ser 200. No hace una referencia al cambio que le hemos hecho de Android, sino que ha hecho un clonado, y es para lo que hablamos que queríamos este pattern, por si queremos clonar una clase para hacer pruebas, experimentos, sin
afectar a la clase original, ¿vale? Con lo que aquí debería salir el precio base 200 y aquí debería salir el precio base 300. Perdón, al revés. Aquí en el de Android es el que sale 300 y este, como tendría el precio base de la copia original, serían 200. Vamos a ver la ejecución y vemos si es así. Primero pintaríamos que el precio base del Xiaomi Poco F3 es 200 y después si vemos teléfono Android, que es de la copia que le hemos hecho, sería 300, ¿vale? Y después aquí los cálculos tanto del Xiaomi como del iPhone con el precio final, que es lo que hemos pintado en la demo. Con lo que realmente se está cumpliendo lo que os comentaba de que se clona, o sea, el clone devuelve una clase sin modificar y sin referencias para que podamos hacerle experimentos o poder hacer pruebas sin afectar a la clase original.